Bienvenidos al programa número 3 de Frecuencia Arterial por UC Radio. Las redes sociales de UC Radio son Facebook, ucradio.face, Twitter, @UC Radio, Instagram UC Radio y Spotify UC Radio. Las redes sociales de nuestro programa están en Facebook como Frecuencia Arterial y Espacio Arterial y en Instagram como Espacio Arterial. Tenemos como invitados a Cirine, Rodrigo y Brianda, alumnos de sexto semestre de la licenciatura de Gestión para la Cultura y las Artes de la Universidad de la Comunicación. Y tenemos a Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Y Rodrigo. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Con nosotros dirigiendo el programa. El día de hoy vamos a hablar de la exposición que está ahorita en Espacio Arterial. Se llama Bauhaus 100. Y bueno, vamos a hablar, yo creo, brevemente, primero para dar un poco de contexto acerca de la Bauhaus. No, la Bauhaus cumple 100 años, ¿cierto? Cirine, Rodrigo y Brianda. Sí, Así es. 100 años de la fundación. ¿Qué nos pueden contar de la Bauhaus? Pues son 100 años justo porque el 1 de abril está fechado el manifiesto que escribe Walter Gropius cuando decide abrir esta escuela por primera vez en Weimar. Y bueno, hace este manifiesto en donde son una serie como pues de normas y de cosas, desde el programa como curricular que se va a hacer, y está también pues todos los principios bajo los cuales se va a regir la Bauhaus, que pues es una escuela taller, que pues funciona como que la máquina es por primera vez en la historia un elemento importante para el trabajo artístico. Entonces pues ahí hace esta serie de principios. ¿No? Sí, ¿qué significa la Bauhaus? Quiere decir casa de construcción en alemán. Y se basa en todo este principio para operar, ¿cierto? Sí, sí. Sí, es Pues más como esta idea como del taller, o sea, porque en realidad pues la Bauhaus, a diferencia de la escuela, lo que habían sido las academias de arte, pues es un taller, o sea, llegaban los alumnos y directo se iban a la máquina, directo era intervenir el metal, la madera, entonces pues de entrada. Ajá, entonces era como esta idea de que se aprendía haciendo. O sea, que ya no se aprendía desde la teoría, y desde yo veo a mi maestro y entonces él pinta el óleo y yo le copio, sino más bien era como así, directo a lo que iban, así, involucrarse con el material, con la forma. Entonces pues salieron cosas súper locas de esta escuela, justo porque el formato de cómo hacer arte se invirtió. Claro, y más hacia una cuestión funcional, ¿cierto? O sea, había como una tendencia de este primer director a pensar precisamente más en una función, ¿no? En una, digamos, dilución completa entre, bueno, más que una ilusión, una intersección, ¿no? Buscar estos puntos de encuentro entre artesanía y artes, ¿no? ¿Qué es lo que define realmente ambas prácticas y por qué una está como en una jerarquía mucho más baja que otra, ¿no? Buscar a partir de un sistema educativo todas estas ilusiones, ¿cierto? Sí, claro. Y algo de que dice Brianda es del Arts and Craft, ¿no? Que parte de los talleres, y es importante que los artistas se vayan desarrollando parte de la teoría y parte de la práctica. Y algo importante que tú dices también es de darle al objeto la funcionalidad que se le está dando, o sea, retomar el pensamiento de objeto como función. Ok. Y pues claro, o sea, tiene toda la lógica porque justo se inserta pues a principios de siglo en Alemania, en donde pues el progreso pues era como todo, ¿no? Y era como pues la onda, y pues ahí era como todo en ese sentido, sí, era como todo en ese sentido. Entonces, pues claro que el artista tuviera como el papel a nivel social, como pues este ente como transformador, disidente, que tenemos la idea de involucrarse directamente en la máquina. Aparte, pues el principio máximo de la Bauhaus, pues era esta obra de arte total, en donde pues era como esta construcción, ¿no? Que estaba diseñado el edificio, pero también había los cuadros de la pared, pero las cucharas también, y la silla. Entonces, como esta cosa como del arte inmersivo, pues también, pues es algo que surge ahí. Claro. Y duró súper poco, en realidad, ¿no? Fueron 14 años de operación de la Bauhaus. Y 14 años en diferentes lugares todo el tiempo. Exacto. Sobre todo por el contexto alemán, ¿no? De la Segunda Guerra, y que se canceló la escuela de la Bauhaus. Se estuvo cerrando y estuvieron como en lugares más clandestinos, ¿no? Se cancela antes, ¿no? De la Segunda Guerra. Fue en Dachau, es cuando se... En Berlín. En Berlín sí. es la última Y serie. se van a Chicago. Pero realmente es sorprendente que en 14 años
hayan tenido el impacto, el alcance que realmente ha tenido incluso hasta ahora, ¿no? Que es parte también de la investigación que ustedes hicieron en el diseño actual, etcétera, ¿no? Pues sí, o sea, es que también, o sea, mucho de lo que se sucede en la Bauhaus, pues sucede también como a través de sus interlocutores, y justo también los maestros que estuvieron ahí, los alumnos, tienen este papel como pues esencial en lo que fue la Bauhaus después, porque dura 14 años, pero pues la gente que estuvo ahí no deja de producir. Entonces, Claro. o sea, más bien fue como este boom, sí, nos conocemos, desarrollamos esta nueva manera de producir cosas, nos mudamos de sede porque ya nos están corriendo de todos lados, los corren, y entonces muchos terminan en México, otros terminan en Estados Unidos, justo como en esta idea de refugiados, ¿no? Porque venía la guerra, Claro. entonces eran como súper progresistas, así, tomaban clases desnudos a veces, o sea, como que no estaban en la mentalidad como de la época. Claro. Yo apenas, bueno, perdón por interrumpir, Sí. ayer estaba viendo que la Bauhaus, bueno, la Universidad de Nigeria, que es la IFE, fue hecha por un exalumno de la Bauhaus llamado Ariel Sharon. Entonces dije, wow, cómo desde Alemania hasta Chicago llegó hasta Nigeria, incluso todos estos objetos funcionales, volviendo a lo mismo, las sillas, por otro alumno que se llama Marcel Brahaya. Entonces es como este alcance que no sabíamos qué tan masivo pudo haber sido como la Bauhaus, ¿no? Que sigue con este concepto de lo funcional, más que nada. Claro. Sí, perdón. Aparte de lo funcional, como, o sea, hacer unitaria la parte del arte, de quitar las fronteras, ¿no? De la arquitectura monumental y de todo lo decorativo, y que aparte, pues, haya sentado las bases de un diseño industrial y gráfico, ¿no? O sea, eso fue lo que realmente me llamó mucho la atención y pues habla mucho sobre el inicio y sobre pues todo este polo de libertad que había dentro de Bauhaus, ¿no? Pues sí, se considera la primera escuela de diseño, tal cual. Entonces, también algo importante que dices tú, Rodrigo, que hay tantas personas o tantos egresados de la Bauhaus, era porque había una saturación impresionante. O sea, de verdad, tuvieron que modular y hacer como ciertos tipos de... No eran exámenes, sino que de talleres previos Sí, para como aceptar, filtros, sí. filtros justo, para poder como, vaya la redundancia, filtrar alumnos para que no hubieran tantos, eran demasiados. Madre mía. Bueno, vamos a ir al primer bloque del programa, perdón que corte tan tajantemente. Nos vamos a ir a la primera canción, que es de New Order, que es una banda británica, con la canción True Faith. Vean el video. La escogí precisamente porque el video tiene ciertos guiños al ballet triádico de Oscar Schlemmer, para que puedan checar el video en sus casas. Chao. Hola, bienvenidos al bloque 2 de Frecuencia Arterial. Durante el corte estuvimos hablando de teorías de conspiración y demás, pero vamos a seguir hablando de la Bauhaus. Bueno, justamente estábamos hablando de que opinamos que parte del alcance que tuvo la Bauhaus fue toda la segregación que hubo debido a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que gracias a eso, realmente en otros países pudieron darse todas estas secuelas de la Bauhaus, ¿no? ¿Cómo terminó la Bauhaus? En Chicago, pero se disolvió por completo porque no tuvo como el mismo auge que había en Alemania. Uh-huh. Y Van der Rohe, se convirtió en el Instituto de Diseño de Chicago. Ok. Y ya después pues, se quedó como el Instituto de Diseño de Chicago, pero no era lo mismo. Y al perder esa esencia, deciden así matarla, tal cual. Pues es que ya la había perdido desde que llegó a Chicago, porque en realidad se vuelve algo mucho más arquitectónico y pues ya pierde esta esencia como de taller, entonces por eso se vuelve como... Una escuela Sí, común y es más bien corriente, una escuela de arquitectura. Pues no tanto común y corriente, o sea, porque sigue siendo una escuela de diseño muy importante, Ok. pero pues ya no era la Bauhaus. Ok, entonces deciden, ahí quedó, ¿no? Sí, fue como O sea, un ya no intento vamos a- de salvarla, pero No ya no era hubo. igual. Ok. Pues termina la Bauhaus y 100 años después tenemos esta muestra en la Universidad de la Comunicación que se llama Bauhaus 100. ¿Cómo surge esta exposición? O sea, ¿quién lo propone? ¿Hay algún aficionado aquí o un especialista no profesionalizado de la Bauhaus o cómo surge? Pues fue idea de nuestro maestro Cristian. Saludos. Saludos, Cristian. Cristian del Castillo. Sí, Cristian del Castillo. Él siempre tuvo como esta afición hacia el diseño y hacia
pues de arquitectura, pues eres arquitecto, ¿no? Ujú. Y justo tuvimos el primer bloque de Artes Aplicadas 1, que veíamos mucho diseño moderno, y a todos nos terminó gustando mucho. Y justo en Artes Aplicadas 2 fue como la propuesta de hacer una expo sobre la Bauhaus, porque ya venían los 100 años, y pues todos dijimos que sí. Ok. ¿Y ya? Pues Sí, básicamente, o sea, fue como un proceso más largo porque Sí, fue como claro. la idea, pues, ¿qué tal si hacemos una expo y así no hacemos lo mismo que hicimos el semestre pasado? Entonces todo el mundo dijo como, sí, qué emoción. Y pues ya, o sea, fue como en las clases, planear, como primero, pues que, o sea, sí, la Bauhaus, pero la Bauhaus, ¿qué? O sea, ¿Porque habían llevado una clase específica de la Bauhaus o no? Llevamos Pues, no. artes aplicadas y vimos como de la Bauhaus, pero no así específicamente clase de Bauhaus. no. Pero a todos siento que nos llamó mucho la atención específicamente la Bauhaus. la Bauhaus. Porque pues muchas de las cosas que nos enseñaban en Artes Aplicadas estaban derivadas de la Bauhaus. Claro, lo estaban viendo tal cual, ¿no? Sí. Ya dentro de su educación estaban viendo esas implicaciones Sí, futuras claro. y todo eso. Qué bien. Entonces surge esta idea de Cristian, ustedes dicen que sí. ¿Y cómo abordan la exposición? Es decir, cumple 100 años, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues un poco fue, o sea, fue como preguntarnos, ok, o sea, sí, vamos a hacer una expo de la Bauhaus, pero ¿qué, o sea, qué es importante de la Bauhaus ahorita? ¿O por qué sería importante que la Bauhaus cumpliera 100 años, ¿no? Pues al final, pues es una escuela, o sea, como que empezamos como a hacer como todas estas preguntas en relación a qué era la Bauhaus, y pues empezamos como a trazar estas líneas como entre el diseño contemporáneo y moderno, que, o sea, que nos llevan directo a la Bauhaus. Entonces, pues claro, o sea, es que la Bauhaus fue como un parteaguas Ujú. que definió lo que sería del diseño moderno y pues ahora contemporáneo, ¿no? Y entonces Claro. se pueden ver, o sea, desde pues los que son muy evidentes, o sea, como el uso de colores primarios, Claro, que además ustedes estaban, o sea, cuando estaban realmente haciendo ese debate y esa construcción de esa exposición, lo están haciendo instituciones enormes en el mundo, ¿saben? O sea, al mismo tiempo de que ustedes están desarrollando esto, Alemania está proponiendo una exposición gigantesca, o sea, conmemorando también los 100 años de la Bauhaus, en Japón, en Brasil, es decir, se están uniendo a un debate global, no un debate, más a una conmemoración, a un homenaje global, ¿no? Entonces, ustedes empezaron a investigar acerca de esas exposiciones, qué se estaba haciendo, qué se iba a hacer para los 100 años. Sí, un poco fue como, o sea, investigación como de todos. También vimos, por ejemplo, las mujeres en la Bauhaus que tuvieron como este papel, pues súper importante y que nunca había sucedido antes. O sea, que Pero una- es que estaba también complicadísimo para las mujeres, ¿no? O sea, haciendo un pequeño paréntesis en la conversación, estaban, o mejor dicho, me parece que el primer director las veía como un ser que percibía la realidad bidimensionalmente, que eso a mí me pareció impresionante, ¿no? O que delegaba, por ejemplo, las tareas más de textil o Sí. tareas más asociadas con un trabajo de oficio a las mujeres por considerarlas este ente inferior, ¿no? No sé, Sí. investigaron un poco eso. No vamos a entrar en esa plática Pues porque va a ser... estuvimos. Entraron... Pues si te fijas, o sea, en la primera sala todos los profesores son hombres, todos, y hay muchísimos. Hay dos mujeres, ¿no? Ajá. que me encantó. O sea, justamente cuando empecé a ver todo ese material dije, qué bueno. O sea, ya ni les voy a hacer ese comentario, ¿no? O sea, de todo esto, pero sería un buen... Pues es que fue un poco, o sea, Una yo buena creo que también fue como un proceso, o sea, también, o sea, yo creo que siempre hay que entenderlo como desde el contexto de lo que pasaba, entonces, pues, o sea, al final lo que, yo creo que sí, o sea, dentro de la Bauhaus, pues sí hubo como toda esta cosa en donde también las mujeres la pasaban mal, también fue una oportunidad para muchas mujeres, pues de entrar a este mundo que si en la Bauhaus era difícil, o sea, en cualquier otro lugar era como Era peor, sí, sí, seguramente. Pero entonces empezaron a ver todas estas líneas, ¿no? En las que realmente se podría desarrollar su expo. Sí. ¿Qué empezaron a decidir o cómo empezaron a decidir? Porque además, ¿cuántos alumnos son en la clase? 12. Poner a 12 cabezas en la misma sintonía es algo complejo, ¿cierto? Muy. Sí. 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 ¿Cómo empezaron a decidir? Es decir, ¿tuvieron reuniones o qué? Pues Sí. las clases, y un poco fue como asignar como, o sea, pues cada quien se encargó Como de algo. tareas. Ajá. ¿Durante cuánto tiempo fue el proceso? Pues desde inicio del ¿Qué semestre. serán? ¿2 Febrero, meses? sí, como 2 meses. Como 2 meses. Qué bien. Sí. O sea, en realidad no tuvimos tanto tiempo Ujú. como hubiéramos querido, pero salió bien. Se ve bien. A mí me parece muy bien. Pues si nos pueden contar ahora sí en qué consiste la exposición, o sea, ya como tal, qué fue lo que decidieron y qué fue lo que quedó. Y Pues
más bien, o sea, queríamos dar como un recorrido histórico y didáctico, porque también, o sea, la primera sala de la exposición pues es pura información, y pues es para poner en contexto sobre quiénes eran los maestros, quiénes eran los directores, qué se hacía en la Bauhaus, por qué la Bauhaus, o sea, por qué es tan importante, y pues también mostrar como cosas que se han hecho a partir de la Bauhaus, ¿no? Como el mobiliario que mostramos, y también queríamos que los espectadores pues hicieran algo, como sus propios diseños. La última parte, ¿no? De tercera lúdica. Pues es como un poco esta idea de taller, ¿no? Ujú. Porque, o sea, como si queremos como conmemorar el espíritu de la Bauhaus, pues también un poco es como involucrarnos, ¿no? Ser Esta idea de congruentes con hacer- esa idea, ajá. ¿no? Sí, la exposición como tal consiste en 3 partes, ¿no? La primera parte es precisamente toda esta cuestión informativa, ¿sí? Es decir, cuentan qué es la Bauhaus, en qué se dividían todos los talleres de la Bauhaus, ¿no? Y una breve infografía también de los maestros. La segunda sala consiste en mobiliario. Mobiliario. Tenemos cuatro muebles, una silla Cesca, una lámpara Lightolier, un trinchador Van Buren, un taburete Van Buren. Me encantó esa parte, me pareció puntual. Bueno, yo lo que estuve viendo con su exposición es que hace 2 meses fui a la exposición de Bauhaus en el MUCA, y bueno, ya sabes que el MUCA es un espacio bastante grande, y la verdad la exposición ahí, la información que ustedes dieron más bien en la suya, fue como súper detallada, ¿no? Un contexto del Bauhaus, incluso metemos teatro, metemos la materia como tal, metemos a la parte visual, que en el MUCA sí había, eso era algo que tenía el MUCA, tenían bastantes piezas originales de la Bauhaus, pero en verdad la información creo que estaba como muy así dispersa, y la suya creo que fue bastante concreta, y pues pusieron la parte interactiva que felicidades, chicos. Gracias. Así es. ¿Y qué están satisfechos con toda su recorrido de la exposición? Sí, 100%. Yo creo que ni nos imaginábamos, ¿no? O sea, No. más bien fue como que empezó siendo como un proyecto, pues un poco de clase, o sea, sí estábamos emocionados, pero era más bien como, pues sí, Para la- Como para la clase, materia, ¿no? y Así como para empezó, probar. ajá, como empezó a avanzar el proceso, fue un poco como de, wow, o sea, estamos yendo a algo, o sea, sí va, o sea, Sí. No, y si te fijas, el mismo día todos estaban así hechos locos. Todos estábamos de qué onda, qué está pasando. O sea, las paredes en blanco. Yo llegué hacia la inauguración y había Kandinsky así en la pared. Y yo, ¿en qué momento decidimos hacer esto, no? Entonces, ese tipo de cosas fue como, wow, o sea, salió de la nada, pero salió muy bien. Salió muy bien. La verdad, para mí la exposición tiene muchos recursos que, como decía Rodrigo, ves y verás, yo me imagino, en las exposiciones estas realmente magnas que se están haciendo sobre la Bauhaus, es decir, es brindar cierto homenaje, no ya siendo una cuestión de esto fue lo que pasó, ¿no? Esto es lo que fue. Recordar realmente a los maestros, a los directores, cuáles fueron sus logros, ¿no? Dar toda esta cuestión de ambientación, ¿no? Porque para mí el hecho de que yo pueda ir a la exposición y ver unos muebles como tal, tal cual en vivo, ¿no? Y no en una fotografía, o que hayan realmente utilizado esos recursos, además de la sala lúdica, que realmente podría ser cualquier museo, lo que les comentaba en la sala educativa, ¿no? Son recursos que, si ustedes eventualmente quieren dedicarse a gestionar exposiciones, son las cosas que son recursos que van a utilizar forzosamente, ¿no? Me pareció súper bien organizada. Entonces, ¿qué esperan realmente de la exposición, o qué esperaron? Porque también va a durar muy poco tiempo, Sí. ¿no? Es decir, ¿qué hay? Pues es que la verdad es que, como decíamos, al inicio, pues no, la verdad es que solo era para la clase. Ujú. Después vimos que en la exposición, el día de la inauguración, había demasiada gente. Se veían emocionados, yo los Estábamos- vi, emocionados y nerviosos. Estábamos entre emocionados, nerviosos y sacados de onda porque no imaginábamos que llegara tanta gente que ni siquiera sabíamos. O sea, de hecho, las Llegaron personas... más de 150 personas. Sí, de hecho las personas que invitamos fueron las que menos vinieron. Llevamos más gente externa. Entonces eso fue como súper impresionante para todos. Y pues nos dimos cuenta que si nos ponemos las pilas, sí se puede trabajar en equipo. Seguro. Y como gestores, ¿esta exposición qué les deja? Pues yo creo que fue un proceso de aprendizaje como
pues grande, o sea, porque no solamente fue como aprender de la materia y de, pues, qué es la Bauhaus, los autores, o sea, como profesores, qué artistas hay importantes después, o sea, como, no solo fue una exposición como de contexto, sino también fue como mucho hands-on, o sea, como, ¿por qué se cae esto? Sí. O sea, como que cosas que en el salón de clases tal vez nunca te das cuenta de que si lo pegas mal, pues se cae, o sea, cosas así, o sea, sí. Claro, o sea que es como súper importante tener esta parte práctica para decir como, claro, o sea, es que no se pegaba con esto, o sea, qué tonto, ¿cómo lo pegas? No, llegó un punto que todos estábamos hartos de todos, así de que yo veía a Brianda y decía como, no te quiero ver ya 100 días, ¿sabes? Porque pasábamos tanto tiempo montando Sí. que sí fue muy estresante, pero creo que es parte del aprendizaje, o sea, la experiencia para mí fue súper enriquecedora, desde sacar números hasta ir a comprar material, todo, lo disfruté mucho. Claro, ¿no? O sea, ya una cuestión más de gestión, es decir, tal cual, ver presupuestos, quién va a ser el director de montaje, quién va a ver toda lo de comprar todas las cosas, es decir, esas pequeñas prácticas que, como dices, realmente quedan implícitas, o mejor dicho, obvias, que suceden así espontánea y esporádicamente por algo, pues no son así, ¿no? Sino que precisamente como gestor tienes que planear absolutamente todo lo que sucede en una exposición. Y algo que también me estaba acordando, que hubo un performance de, no sé quién consiguió así como que hicieran el performance, pero también estuvo bastante bueno meter no solo la parte como visual, la parte de la información, sino que una parte más, pues como más interactiva, por así decirlo. Entonces, estuvo también eso muy padre de su exposición. Gracias. De hecho, pues sí fueron 3 compañeras, porque como habíamos mencionado, nos dábamos tareas, ¿no? Entonces a ellas les tocó como ver la parte del performance y justo una de ellas es bailarina. Entonces, pues lograron conseguir a 3 bailarinas, creo. Y creo que una es prima de otra compañera, entonces, o sea, Salió el performance. Sí, Ujú. ese sí Sí, estuvo es como un homenaje al ballet triádico. perfecto. Y que además también habrá que mencionar, dentro de las actividades para la clausura de la exposición, va a haber un conversatorio, ¿no? Un conversatorio acerca de las implicaciones en el diseño contemporáneo de la Bauhaus. ¿Quiénes son los invitados? bueno, son Iñaki Herranz, que es curador del MAM, David Miranda, que es curador del ECO, y Sandra Valenzuela, que es investigadora. ¿Quién va a moderar el conversatorio? ¿Cristian o alguno de ustedes? Pues todavía estamos como un poco en un debate. Originalmente iba a ser Cristian, pero, o sea, como en relación a la expo, o sea, la experiencia que vivimos el jueves, pues mañana vamos a replantearnos como si va a moderar Cristian, quién va a ser, o sea, como volver a ver pues en dónde estamos parados, ¿no? Porque queríamos estar parados en un lugar muy distinto antes de la inauguración al que estamos pues ahora. Entonces yo creo que pues vamos a repensar un poco la dinámica, cómo va a funcionar. Sí. Y pues asignar roles otra vez. Buenísimo. Y también una feria de diseño, ¿cierto? Sí. Sí, es un bazar, tenemos varios expositores invitados. Y bueno, nosotros también vamos a ver si podemos vender algo. Pues ustedes Para también, recuperar la ¿ustedes también inversión. están haciendo algo? Vamos a vender stickers y... Yo estoy haciendo playeras. La mercancía oficial de Sí, la sí, expo. de Bauhaus 100. Sí, Wow. perfecto. ¿En Tú qué tomaste magno foto, bro. evento se ha convertido esta exposición? Merch. Exacto. Merch oficial. Sí. Pues qué bien, la verdad, qué bueno también que hagan estas actividades, ¿no? O sea, como gestores yo creo que también es importante no dejar una exposición simplemente como una exposición y ya, ¿no? O sea, también la exposición y sobre todo este tema de la Bauhaus, es decir, que también tiene todas estas, digamos, exposiciones paralelas globales, es necesario sumarse al debate, ¿no? Y generar este tipo de dinámicas que eventualmente suman al contenido de una exposición, ¿no? Sí, y justamente después de la exposición, o sea, ya que se había ido casi todo el mundo, nos reunimos un momento y dijimos como, wow, o sea, realmente podemos hacer cosas grandes y pues estaría muy padre que siguiéramos haciendo cosas así, ¿no? Porque pues al final somos un grupo Claro. y trabajamos muy chido si queremos realmente trabajar. ¿Es la primera exposición que hacen? No. O sea, es que la primera exposición que hicimos como grupo, sí, Ok. pero pues ya habíamos trabajado antes en el espacio, o sea, algunos colaborando con diferentes artistas,
Pues una vez colaboramos con la con la Esmeralda. Esmeralda, pero pues no era como todo el grupo. Ujú. Y pues es distinto, o sea, yo siento que la experiencia a trabajar con un cuadro en la pared, o sea, como que es muy diferente a tener que curar como tal una expo de contenido, o sea, como de Sí. información. O sea, Claro. porque tu postura es totalmente otra. O sea, por ejemplo, o sea, si tienes un artista, a lo mejor no es necesario tener como un conversatorio en relación, o tal vez sí, o sea, tal vez es un recurso, Puede pero, ser, claro. pero en este caso que pues la Bauhaus y que hay tantas exposiciones paralelas y que pues es más como algo educativo, que tiene como un trasfondo pues que se puede ver, ¿no? O sea, que ya tiene una trayectoria, pues sí es importante generar como esta reflexión. Entonces, pues pararse y hacer una expo desde ahí, yo creo que o poner mi experiencia fue mucho más complicado que... Claro, porque ahorita tuvieron que curarla como tal, ¿no? Es Ujú. decir, ustedes van a editar toda la información. Sí. Sí. Y sobre todo no es solo una corriente, bueno, más bien no es un artista como tal, sino es que es toda una corriente, entonces Sí. cómo simplificar todos los Sí. datos y cómo poner en espacio arterial, o sea, más bien qué poner, ¿no? Entonces, pues, es como otra parte que estaba notando que pues, les quedó bastante bien. Gracias. Oigan, y estuve investigando realmente de las exposiciones que se van a hacer. ¿Saben qué se va a hacer o no? Así en el mundo acerca de los 100 años de la Aquí en Bauhaus. México creo que está la UNAM haciendo algo, ¿no? Algo grande. Pues estuvo la del MUCA. Sí, En la del el MUCA. QT, ahorita en Tonalá, hubo hace poquito una de la Bauhaus. Creo que en Japón, ¿no? También ahí va a haber otra. Ujú. En Alemania seguramente. Yo investigué una que es un caso muy curioso, no sé si escucharon de él, que fue hace como unos meses lo más sonado. Es un arquitecto de Laos que se llama Van Vollemenzel y él hizo una réplica en camión, en un bus chiquito, de la Bauhaus de Dachau, ¿no? Entonces hizo una réplica claro. exacta, pero que es un camioncito que va a dar un tour por varias ciudades. En Alemania. En varios países, de hecho, ¿no? Ok. Va a iniciar en Alemania, después se va a ir a República Democrática del Congo, después se va a ir a Hong Kong y después va a regresar a Alemania. Pero está interesantísimo el proyecto que tiene este hombre porque además, o sea, no es únicamente una réplica, es decir, por dentro no es una réplica únicamente por afuera, pero dentro tiene una biblioteca, ¿no? Especializada en Bauhaus que puedes realmente consultar si ves el carrito fuera de tu escuela, ¿no? Pero el punto realmente de este carrito es generar, como les comentaba, con toda la cuestión de los conversatorios y todo esto, simposios y talleres que puedan sumar al diálogo de lo que está pasando en términos actuales con la Bauhaus, ¿no? Entonces, va a haber una serie de simposios, talleres, etcétera, que viajan por todo esto y después regresan a Alemania para revisar toda la información que hubo en todos esos talleres y simposios, pero ya con una postura diciendo igual y realmente el desarrollo no tiene que estar en el sur, sino en el norte, ¿no? Entonces, haciendo todo este recorrido en el sur para volver al norte y revisar toda esa información, ¿no? Yo estoy viendo la de Japón. Está buenísimo. Yo estoy viendo la que se va a hacer ahorita en Japón, la de Nio Tsunayama, que es totalmente de arquitectura, pero están haciendo cosas muy interesantes porque sí es una mezcla de la Bauhaus, la original, con lo que se está haciendo como con la arquitectura contemporánea. Entonces se está haciendo ahí una fusión muy, muy interesante. Todavía no es. Entonces habrá que ver cómo se pone. ¿Y qué ha habido, o sea, qué implicaciones tiene en México la Bauhaus? ¿Pudieron investigar o hablar de eso en su clase? O sea, ¿qué hay en México que podamos ver que es una herencia, ¿no? Pues de la Bauhaus. según yo, la casa estudio de Diego Rivera tiene esa arquitectura Bauhaus. Y por ejemplo tenemos el mobiliario de Van Buren, Claro. la Ruta de la Amistad tiene varias Ujú. esculturas que están hechas o por maestros o por alumnos de la Bauhaus. Tenemos, pues, dieron clases, creo que fue Marcel Plant, el que dio clases un tiempo en el Politécnico. Sí, órale. Sí, entonces, o sea, en realidad, pues podemos, mucho del mobiliario que se produjo moderno en México tiene pues una influencia directa, sí, Bauhaus. Qué locura. Pues realmente habrá que Por estar ejemplo, pendiente. también, pues Matías Göritz, o sea, no fue alumno como tal de la Bauhaus, pero pues sí tiene una gran Sí. influencia de ellos. Y Göritz Podemos estuvo ver aquí, las torres, claro. podemos Ujú, ver los eco, colores, claro. Ajá, los colores. O sea, que él no fue Bauhaus, o sea, él no estudió, pero pues sí tiene como pues una Se ve esa relación herencia, directa. Pues todavía hay mucho realmente de lo que hablar, ¿no? En términos de la Bauhaus. ¿Ustedes planean seguir
¿Habrá una secuela de Bauhaus 100 número 2? Pues no sabemos, pero estaría bien. Pues igual no de Bauhaus 100, pero sí, o sea, como pensando, pues esta idea de los de cómo se transforman los movimientos o cómo se transforman pues estas maneras de aproximación al arte y cómo los podemos ver reflejadas en la actualidad. O llevarlo más allá de una sala o de una exposición, no sé, algo más informativo de investigación podría ser. Sí, claro. Pues sí, realmente tiene muchas salidas, ¿no? Ujú. O sea, todo realmente lo que pueden hacer a partir de sus clases. ¿Qué sigue como, o sea, para ustedes individualmente con esta exposición? ¿Qué planean o qué quieren? Pues Deberías mostrar tus fotografías, Rodrigo. es que tomé las fotografías de... Es que fue un rollo, pero... o sea, las imágenes que ven ahí son fotografías de un libro. Entonces, pues se tuvo que editar, etcétera. Pero me fascinó la experiencia de montar, de curar. Entonces, yo llegué a la carrera diciendo como, bueno, pues se relaciona mucho con galerías y museos y decía, pues, yo estoy súper peleado con eso y a mí me gustaría hacer algo más como algún foro, no sé, como un espacio multicultural, etcétera. Y creo que me doy cuenta ahorita que sí me gusta una exposición, que es todo un proceso de investigación, de curaduría, de gestión, o sea, es bastante complejo. Entonces, todavía no sé bien, pero creo que una exposición de vez en cuando no le cae De mal vez a nadie. Bueno, voy a hacer un corte rápido. Nos vamos a la canción de una banda que se llama Bauhaus. Fue una banda de rock gótico británica de los 80s, con que fue realmente su hit más hit. Se llama Bela Lugosi's Death. Bela Lugosi es este actor que interpretó a Drácula en varias películas en los 30s. Entonces nos vamos con esa canción y regresamos. Bienvenidos al último bloque del programa con los alumnos, organizadores, gestores, curadores, coordinadores, montadores de Bauhaus 100. Estábamos hablando en el corte, ahora sí, de todo lo que implica gestionar una exposición. Yo creo que por primera vez realmente se vieron con la carga de lo que implica una gestión completa, ¿no? De una exposición. O sea, hablábamos justamente de quién te prepara para esto en gestión cultural, ¿no? ¿Tuvieron alguna clase que les dijera qué hacer para una exposición? Pues, ¿Alguna materia? Pues sí, no. No, como no, tal, o sea, no. como tal, no. O sea, igual y como que O sea, es que nadie nos dijo como estas son las medidas, Ajá, estos son ajá, los procesos. sí, Igual Karenina nos dio como, bueno, tienes que hacer presupuesto de todo. Sí, de Ubers, de comida, de material, de todo. Eso todo. para saber cómo cobrar tu trabajo, me Claro, imagino, ¿no? sí. Sí, pero también como, bueno, en este caso no era cobrar, sino organizarnos, ¿no? Porque era Claro. luego era como, yo compro esto, pero ya pagué yo más, entonces... Que es ¿cómo un lo problema aún, dividimos? ¿eh? O sea, tenemos un grupo de Facebook que todos pusimos en los comentarios, no, pues yo puse 130 pesos de tornillos, no, pues yo puse 50 de 130 cinta. pesos de tornillos. Pero bueno, es un Ah, ejemplo, ¿no? 14, ¿no? De hecho. Sí, pero sí, bueno, algo caro. Sí. Pero sí, o sea, Sí, sí, todavía te creo. estamos en el proceso de cómo nos vamos a organizar para dividir todos los gastos. Por Claro. eso también queríamos vender cosas en la feria, ¿no? Para ver si podíamos como recuperar ese recuperar un gasto. poco, porque sí gastamos bastante. ¿Dónde va a ser la feria? Aquí. ¿Aquí? En el Ah, pues patio. compren entonces. Vengan, Sí. están invitados. Jueves a las... Jueves de 11 de 11 abril. a 5. Traigan dinero. Traigan dinero. Ayuden a un gestor. Por favor, por favor. Pero pues sí, todo lo que implica toda esta gestión, ¿no? O sea, Sí, pues un poco lo que platicábamos, o sea, como que nadie te prepara para... Yo digo que son como los detalles ridículos, o sea, como... porque, y tan ajá, porque básicos no dices y como, qué tonto, fundamentales. o sea, cortar foam-board, pues ahorita. O sea, es horrible. Sí, Horrible. todo se nos rompía y todo, no, ¿qué vamos a hacer? O sea, neta, gracias a los de... Shout out a los de diseño UCD, porque les pedimos que nos imprimieran y nos reimprimieran porque siempre
rompíamos todo. Sí, maravilla. Sí, toda esa cuestión ya manual de hacerlo todo Sí. ustedes fue complicada, ¿no? Porque Muy Bauhaus, vaya. exacto. Pues incluso las figuritas de madera que están en la sala lúdica Las cortamos hicimos ¿La hicieron nosotros. ustedes? ¿Ustedes? Sí, ¿En dónde? las figuras. Aquí, Aquí en el ¿No, patio. no me viste con un serrucho así? Así estuvimos, sí, ¿Eso es real? Es Sí, real. de verdad. Todo fue mano. todo. Lijando, cortando, Todo. pintando. Y Sí, nos sí, tiramos sí. toda la pintura. Se me Ay, cayó, se me cayó la se me cayó pintura. toda la pintura amarilla, así horrible. Pinté a una compañera, la pinté toda bolsa. Madre mía. Todo lo hicimos nosotros. Dios, ¿estás bien? ¿No te cortaste? Todo bien. Sobrevivimos Sí. a la Bauhaus. Sí. Sobrevivimos. Y como gestores, o sea, ¿ustedes qué creen que hace un gestor, por ejemplo, en este caso? Haciendo una exposición, ¿todo? ¿Creen que un gestor cultural hace todo esto? Pues yo creo que podría. ¿Podría? Con ayuda de mucha gente, pero él dando la iniciativa creo que sin problema lo podría hacer. Pues creo que terminamos el mismo debate en el que estábamos hace rato, ¿no? O sea, como que el trabajo del gestor siempre es como un poco ambiguo. O sea, como Sí. que luego es como, bueno, sí puedo hacer esto, pero también es. O sea, como que siempre es bueno conocer un poquito de todo. Claro, y el Supongo. trabajo en equipo es súper Sí. importante. Súper. Porque un gestor no trabaja solo. O sea, no hay Sí, manera. no hay nada. manera, claro. O sea, ¿cuál decías que era la definición que utilizabas para gestión cultural? Es la protección y promoción de todas las expresiones culturales. La pregunta típica de, oye, ¿qué hace un gestor? Y ya utilizas esa. Protege y promueve todas las Expresiones culturales. En automático. Pero nadie te pregunta cómo, ¿sí? Sí. Sí, y luego ¿Y qué dice? Ahí es cuando Pues entras en puedes, crisis. ajá, yo como, pues puedes trabajar en varias museos, cosas. galerías, proyectos sociales, Gobierno. culturales, o sea, haciendo política, Ajá. cultural, investigando. en difusión. Sí. Investigación. Ujú. Pero, por ejemplo, Brianda, tú que estás chambeando ahorita, bueno, en servicio social, en una institución que se dedica a la promoción de la pintura contemporánea, es decir, prácticamente lo que hiciste, el ejercicio que hiciste ahorita en Espacio Arterial, ¿cuáles son tus impresiones de este proyecto que hiciste? Pues me ayudó muchísimo a entender, o sea, hasta el propio trabajo que estaba haciendo, o sea, como después, o sea, como que sí hice como conexión con muchas cosas, o sea, desde lo que había aprendido en teoría, que a veces no tenía mucho sentido, hasta, o sea, ya llevado en la práctica, tanto en la expo, como que, no, o sea, yo sentí que como que fue así, como que nos soltaron y así fue de, ay, a ver, o sea, hay que resolver. Y pues en el trabajo como tal, o sea, por ejemplo, pues esta cosa de qué estamos haciendo o como institución en un trabajo es como, ok, o sea, me ayuda como a formularme a mí misma un poco mejor cuál es el papel de la institución, que creo que mucho, o sea, en las instituciones culturales, ya sea de difusión o ya sea un espacio como espacio arterial, pues es muy importante tener en claro como la política, ¿no? El qué hacemos. Claro. O sea, porque pues siempre, o sea, estamos en contacto con un público que va a llegar, que muchas veces tú dices, o sea, llegan y dicen, o sea, leen estas cosas, pero todo fue, o sea, como que si tú como espacio tienes claro cuál es tu papel, Tu postura, tu ¿no? postura, pues es mucho más fácil tanto curar una exposición como ser una institución encargada de la pintura contemporánea o de vender. Y sobre difundir. todo tú como gestor y bueno, tú como en ese rol de estar atrás y planeando todo, tú es como de, a ver, ¿cómo hago que literalmente se pueda transmitir la idea y que no sea solo como muy banal de, ay, sí, ve Sí. y te damos el recorrido y ya, o sea, que en verdad haya como un proceso, ¿no? Para los que acudan. Sí, yo creo que eso es esencial como gestor cultural, o sea, siempre pensar en que pues nuestro trabajo es un poquito, o sea, desde entender, por ejemplo, el arte contemporáneo, ¿no? Que a veces, muchas veces es esta cosa así como Muy ambigua, muy tan ambigua, grande, Claro. que claro, o sea, que tiene sus fundamentos, o sea, importantes y su lugar, pero pues tú a veces como espectador así ajeno al arte, pues dices como, ¿qué es eso? O sea, Que a solo mí no, sea no el me hace arte ningún para sentido. algunos. Ajá. Entonces, como, o sea, creo que realmente es importante nuestro papel como gestores culturales de decir, ok, o sea, ¿cómo logro que esta cosa tan ambigua como a lo mejor es un vaso en un museo tenga un sentido para un espectador que nunca ha tenido contacto Sí. con la historia del arte, con pues todas estas cosas que hacen que le dé sentido al vaso en el museo? Básicamente Entonces, traducirlo, ¿no? sí, sí, traducirlo y un poco como, pues generar estrategias. Yo creo que más que traducir es como generar estrategias. A lo mejor, pues necesito generar un simposio, un conversatorio, algo más lúdico, en donde, o sea, donde tenga sentido, yo Claro. creo. O sea, justo como un poquito de lo que hablábamos de que es promover las expresiones culturales, pues es promoverlas en un sentido
o sea, desde involucrar a la gente, pues directamente, o sea, que no sea esta cosa, pues esta división, ¿no? Que creemos que hay una alta cultura que va a venir y me va a ilustrar, Claro. entonces, o sea, y pues no, o sea, no funciona así, o sea, y nuestro papel como gestor cultural es decir, pues hay que involucrarnos directamente, o sea, la cultura es algo que está ahí, que está vivo, que podemos estar en relación con él, que Buenísimo. sí. Nos quedamos con esta maravillosa lección de Brianda Ramírez de la gestión cultural para cerrar el programa. Muchísimas gracias, Brianda, Rodrigo, Sirín, Gracias. Rodrigo, Muchas gracias. Fátima. Fátima también. Gracias, Fátima. Nada más para recordarles que el jueves 11 de abril va a estar el conversatorio a las 7 y la feria de diseño en el patio de la Universidad de la Comunicación de 11 a 5. Vengan, visítenos, vengan también a las exposiciones de Espacio Arterial. Muchísimas gracias por Gracias este a programa ustedes por Gracias. y invitarnos. estén Gracias. pendientes de lo que pasa. Los dejamos con el audio, realmente, del ballet triádico de Oscar Schlemmer. Ok. Yay. Y nos vemos el próximo programa. Gracias. Gracias.